la arbitrariedad de colocar inestabilidad al transversal. Creo que ese término correcto. La luxación es un tipo de inestabilidad. Y vamos a hablar prácticamente de técnicas de reducción. Es algo que para mí es importante, saber cómo reducir esta importante área anatómica. No me voy a detener por asuntos de tiempo, sin embargo vemos que es un área sumamente compleja, con ligamentos que mantienen la estabilidad de esta unión cráneo-cervical y que además está compuesto por estructuras neurovasculares que una vez estamos en cirugía nos vemos compelidos a cuidar cada una de ellas, y es una estructura que es una cirugía retadora y que pone a cualquier cirujano en situaciones estresantes, ¿no? ¿Por qué hablar de técnicas de reducción? Porque ha sido para mí y para todas las personas que comparto quirófano un reto verdadero poder reducir este tipo de situaciones. Este es un caso emblemático de nuestra serie de casos de un paciente joven con una luxación importante, una fractura, que no pudimos bajo ningún concepto reducir, y que en el postoperatorio inmediato el dolor de cuello, que era el único síntoma invalidante, mejoró en un 100%. Y este paciente acudía a nuestra consulta y a pesar de que le propusimos en un momento reintervenirlo por la falta o la reducción subóptima que logramos, el paciente nunca quiso porque se sentía en condiciones adecuadas. Y eso nos lleva a preguntas importantes. ¿Realmente es importante o debemos siempre reducir una fractura a este nivel? ¿Debemos tomarnos el riesgo de regresar a ese paciente la cabeza al balance correcto? Y dejo esta pregunta en el aire porque muchos pacientes que no se logra una reducción se le quitan los síntomas y mejoran desde todo el punto de vista. Y para esto pues hice una revisión de varios artículos, y cuando me doy cuenta que aunque no hay artículos que redacten y separen los grupos de los pacientes que no fueron reducidos, veo que todos los artículos tienen un grupito de pacientes que tuvieron fatiga de material mayor, que tuvieron una mejoría neurológica más limitada y que tuvieron peor movilidad en el postoperatorio. Todos fueron pacientes que reducieron de forma subóptima o que no lograron reducir. Por ende, reducir siempre es importante. Y luego está cómo reducir. Es una pregunta importante. En la revisión que he hecho, si nosotros recordamos todas estas palabritas, hay que distraer, hay que jalar, hay que empujar, hay que traccionar y fundamentalmente hay que extender el cuello. Si tomamos todas estas palabras en cuenta, van a ver que nosotros podemos llevar al paciente a una condición óptima de reducción. Este es un grupo de la INA que plantea una clasificación simple para las luxaciones transparciales y la divide en tres grupos: tipo A, tipo B y tipo C. En la tipo A se refiere a que el diente de C2 se aleja del PADI y se acerca al ADI, y el tipo B es esta que vemos acá. Cada una de estas luxaciones que plantea este grupo de la INA, ellos colocan una forma de reducir. Yo intenté hacerlo de forma dinámica para que podamos verlo. ¿Qué refieren ellos? Todas las luxaciones que sean tipo A y tipo B, donde fundamentalmente lo que hay es un desplazamiento ante lo posterior de una de las dos articulaciones, o de la vértebra, ellos plantean que luego que se disequen los músculos y evidentemente sea una liberación de la articulación entre C1 y C2, se haga un alambrado y se ale hacia atrás y se empuje la apófisis espinosa hacia C2, logrando eso evidentemente devolver lo que se perdió en una de estas articulaciones, en una de estas luxaciones. En el caso de las luxaciones más complejas como la tipo C, donde no solamente hay una disminución del canal, sino que el diente tiende a subir y pasar la línea de Chamberlain, ellos plantean que además de alar el arco de C1 hacia atrás, hacer una distracción interlaminar entre C2 y C3 para devolver el diente hacia adelante. Sin embargo, reducir a veces tiende a ser más simple. Este grupo plantea que la reducción se puede lograr con simplemente hacer una extensión del cuello, y presentan una serie de casos donde ponen y realizan radiografías dinámicas que no están contraindicadas, y que si el paciente tiene un dinamismo de esa inestabilidad completo, se puede solamente colocar en una extracción y relajar la musculatura, y una vez disecado, y siempre hay que liberar evidentemente la articulación entre C1 y C2, hacer una extensión del cuello y lograr
pues la reducción de esta luxación. Si se fijan acá en las imágenes de radiografía, en extensión y flexión, el paciente en extensión prácticamente se reduce. Por ende, en quirófano, con una extensión óptima, ayudando con el anestesiólogo y con todo el mundo, nosotros podemos colocar tornillo y barra y lograríamos una reducción sin hacer mucho más. Otro grupo, y es importante porque la inestabilidad no se suscribe solamente a fractura y a luxaciones tan simples, sino que la imaginación vacilar también representa una de las inestabilidades, y por eso el título forzosamente tuvo que ser cambiado. Y si se fijan, en los casos donde existe una imaginación vacilar, pues la dinámica tiende a ser distinta, porque lo que buscamos fundamentalmente es ampliar el espacio interarticular entre C1 y C2. Para eso, como muchos proponen colocar paseadores intersomáticos, paseadores en la articulación y lograr devolver el diente hacia su posición normal. Y evidentemente siempre fijando la articulación C1 C2. Fijar la articulación hacia el occipital es una situación donde no necesariamente es útil para la reducción de una luxación. Traigo a colación un par de casos clínicos para que lo discutamos. Esta es una paciente de 64 años con historia de artritis reumatoidea, dolor de cuello, hernia y una mielopatía en comienzo. La paciente viene y en los estudios de imágenes que logramos recopilar, vemos que hay una importante luxación de la articulación atlantoaxial y la llevamos a quirófano, ¿no? Con el plan de articular, de fusionar C1 y C2 y de reducir. ¿Y qué creen, no? Hicimos la misma temática. Jalamos C1 hacia atrás, empujamos espinosa de C2, logramos una reducción óptima de la luxación. Si se fijan, la distancia que había prequirúrgica era de 8 milímetros, cuando lo permitido es hasta 4, y eso logramos establecerlo totalmente durante el postoperatorio. Y si se fijan acá en las imágenes preoperatoria y postoperatoria, esta paciente, tanto la articulación, su parte lateral, como el diente logró estar en un sitio adecuado luego de cirugía y los síntomas mejoraron de forma drástica. Otro caso importante, en este caso lo realizamos con un fero de columna en el de Lora. Si se fijan, no tengo la reconstrucción ósea, pero es un paciente joven de 38 años con un accidente de tránsito y una mielopatía cervical de instalación aguda que llega a la consulta. Y si se fijan, ven como el diente se ha alejado del arco anterior de C1, y para ello entonces nos planteamos una cirugía de artrodesis C1, C2 y reducción de la luxación. ¿Se puede hacer radiografías dinámicas? Claro que se puede hacer. Es importantísimo ver la radiografía dinámica porque conocer el movimiento de esta luxación es importante para poder devolverlo a su situación original. Y como vemos, el paciente, aunque esté un poquito engatillado, regresa un poco o se reduce un poco en la extensión de la radiografía. Por ende, nosotros, haciendo lo mismo, pero con la ayuda de uno de los felos, el doctor Cabrera, extendiendo el cuello pudimos, sin hacer mucho más, reducir la luxación de forma óptima y sin problemas. Si se fijan acá en el postoperatorio, el agotamiento, la unión bulbo-medular que había, y en la resonancia postoperatoria, la liberación del paciente prácticamente sin síntomas, solo con un poquito de calambrito a nivel de C4. Okay. Y se fijan en el T1, por igual, parecería un ahorcamiento típico, ¿no? En estos casos, y en el postoperatorio inmediato una reducción pues, óptima de la luxación. Como conclusiones, siempre hay que reducir, siempre que se pueda, ¿no? No hay que hacer maniobras heroicas, pero siempre hay que intentar reducir. Eso es importante y está demostrado que desde el deterioro neurológico se mejora de forma no tan buena cuando se reduce. Hay que conocer el dinamismo de la inestabilidad, eso es fundamental, porque conociendo qué tan dinámico es esa inestabilidad, si está engatillado o no, uno tiende a saber qué hacer antes de operar. Y la fijación occipital siempre debe ser la última opción y debe ser evitada cuando